¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos y todas muy bien. Bienvenidos a la cápsula número 1 de la unidad 3 del curso de señales y sistemas. Bueno, en esta unidad vamos a ver un resultado que es bien central, que es lo que se conoce como el teorema del muestreo de Shannon-Nyquist. Es un resultado fundacional en el área de señales porque un poco nos dice o nos da condiciones necesarias y suficientes para que una señal pueda ser muestreada y reconstruida a partir de sus muestras, que esencialmente es uno de los cores del área de señales porque tiene que ver con este paradigma de pasar las cosas del dominio analógico al dominio digital, en principio. ¿Ya? Así que un resultado bien importante. Voy a partir ahora con una descripción general del problema y de las herramientas que vamos a utilizar para analizarlo y vamos a llegar a un punto en el cual vamos a poder caracterizar adecuadamente la naturaleza de estas condiciones que tienen que cumplirse para poder reconstruir una señal a partir de sus muestras. ¿Ya? Así que esta es la primera clase y voy a partir compartiendo mis notas. Entonces. Muy bien, entonces el problema que vamos a estar mirando es este problema general de que vamos a considerar el caso de una señal X de t a tiempo continuo, como lo hemos visto en las anteriores unidades, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué pasa si ahora en vez de tener toda la información de la señal, me limito a considerar un conjunto de muestras de esta señal, para lo cual lo que voy a definir es una señal discreta, que llamo XN, que es la versión muestrada de la señal, X de t, ¿ya? En particular, la forma de muestrarlo, de hecho que hay la notación. Ya, de hecho, vamos a hacer un cambio. Entonces, esto le vamos a llamar XA de t a la señal a tiempo continuo para diferenciarla de la señal discreta. ¿Ya? Entonces, tengo una señal XA de t que es la señal a tiempo continuo y lo que vamos a hacer es muestrear esta señal a una tasa que vamos a llamar t grande, también la vamos a llamar t sub s, se refiere al sampling rate, s de sampling, t el periodo de muestreo. Y lo que estamos observando es que un poco el patrón de muestreo que estamos considerando es lo que se conoce como el muestreo uniforme. Hay otras estrategias de hacer muestreo, de hecho, y hay resultados más generales en el ámbito de muestreo no uniforme o muestreo con proyecciones lineales. Está toda la línea, de hecho, moderna de hoy en día, que hay todo un área en el área de procesamiento de señales que tiene que ver con reconstruir señales a partir de sus muestras, que pueden ser no uniformes, lineales, pero como combinaciones lineales, producto interno, y no necesariamente en este framework, que este es el framework estándar que inicialmente se consideró que el muestreo uniforme. Ahora, para efectos de lo que vamos a cubrir en este curso, que es un curso introductorio, vamos a mirar este resultado, que es el resultado clásico del teorema muestreo sobre un contexto de muestreo uniforme, que es lo que tenemos acá. Entonces, en resumen, tenemos una señal analógica que la muestreamos uniformemente a un periodo t sub s, la frecuencia de muestreo es 1 partido por t en Hertz, y obtenemos una señal discreta XN. ¿Ya? Entonces, un poco vamos a estar viviendo en la interfaz entre el mundo de señales a tiempo continuo y el mundo de señales discretas, y la conexión es a través de esta regla, que es la relación que me conecta la señal analógica con la señal discreta en tiempo. Un poco eso es el marco. Bueno, aquí vienen las preguntas fundamentales que uno podría hacerse en este contexto. ¿Podemos recuperar la señal analógica por medio de la señal discreta o la señal muestreada? La primera pregunta, que es bien fundamental. O sea, en principio uno diría que no, porque en realidad estamos pescando un objeto que tiene infinitos grados de libertad y resumiéndolo en un objeto que tiene infinitos grados de libertad, pero numerables, que son las señales discretas. Entonces, en principio, a menos que uno ponga restricciones en este objeto, es difícil poder predecir que XN me da una descripción completa de XA de t. ¿Ya? Y eso, de hecho, es lo que vamos a ver cuando lleguemos a caracterizar si existe esa condición o no. ¿Ya? La otra pregunta uno que hace, ¿cuál es la tasa de muestreo y cómo la tasa de muestreo va a depender de algún atributo de la señal? Uno anticipa que hay señales que son más simples que otras. Por ejemplo, una señal que tiene pocas oscilaciones o tiene pocas componentes de alta frecuencia es mucho más predecible en este framework que una señal que tiene más componentes de frecuencia. Y de hecho, el teorema del muestreo efectivamente nos va a dar una condición específica que relaciona el periodo del muestreo con el contenido de frecuencia de la señal, o el ancho banda de la señal. Así que efectivamente esta pregunta también la vamos a poder abordar en el marco de esta discusión, ¿ya? Y de este resultado que vamos a ver acá.
Una pregunta más práctica es, bueno, una vez que efectivamente tengo una respuesta positiva para el segundo punto y sé cuál es la tasa crítica que permite reconstruir una señal, la pregunta que uno se hace es cómo interpolo. O sea, si tengo las muestras, tengo por ejemplo el punto xk y xk más 1, ¿cómo recupero los puntos entre medio? Eso tiene que haber necesariamente una función, una función xdt entre medio. Si yo quiero reconstruir el punto xdt, donde tengo un punto intermedio de la muestra acá y la muestra acá más 1, lo que uno en principio debería tener es una función que el interpolador que toma toda la información de la secuencia en principio, en particular los puntos más cercanos al punto que quiero reconstruir, y en función de eso me interpola o me recupera el valor de acá. O sea, ustedes de hecho vieron en cursos de análisis numérico algunas estrategias para hacer interpolación de puntos, pero aquí este resultado nos va a caracterizar el interpolador óptimo, el teórico, el que efectivamente nos recupera el XDT. ¿Ya? Así que es un resultado súper interesante de esa perspectiva. Bueno, y una pregunta más general es cuál es la familia de funciones que uno podría recuperar a partir de sus muestras, que un poco está relacionada con el punto 2, de hecho están muy relacionados. Y si respondemos 2, esencialmente vamos a estar respondiendo la pregunta de la familia de funciones que uno puede representar vía muestras. Bueno, así que este es el foco de la unidad, y esto resume las preguntas fundamentales que vamos a estar discutiendo en la unidad 3 del teorema del muestreo. Ya. Un comentario, no mencioné, pero en general el muestreo es como el precursor de lo que uno interpretaría como la digitalización de información. O sea, todo el mundo hoy en día habla que las señales o las fuentes de información son digitales y que uno está interesado en digitalizar el mundo analógico vía sensores, uno toma data, temperatura, datos de oscilación, cualquier tipo de sensor atmosférico o astronómico o en un contexto de audio, de imágenes. Todas esas informaciones per se son señales que uno podría modelar como señales continuas que uno quiere de alguna manera digitalizar para poder almacenarlas en un computador y después procesarlas digitalmente con un algoritmo. Entonces, lo que estamos discutiendo aquí, que tiene que ver con el muestreo, es una de esas etapas, pero no la única etapa. Es la etapa inicial, de hecho, es la etapa en la cual uno pesca una señal continua y genera las muestras de esa señal. Pero la siguiente etapa de la digitalización es de alguna manera transformar estas amplitudes, que son los valores que toma la señal en estos instantes discretos, son valores reales, o sea, tienen infinita precisión. Un valor real necesita infinito información para poder caracterizarlo. Entonces, lo que uno hace en general es lo que se conoce como la digitalización de las amplitudes, que es algo que no vamos a discutir acá, porque tiene que ver con un problema que es el problema de compresión de datos que se ve en cursos de comunicación más avanzados. Pero les anticipo que un poco en realidad lo que uno hace a posteriori del muestreo, o simultáneo al muestreo, es que pues cada una de estas amplitudes una las cuantiza, asocia un valor específico, fijo. En realidad no tengo una infinidad de posibles valores de amplitud, sino que tengo una cantidad finita de posibilidades de amplitud. Y esos valores lo que uno hace es codificarlos con una trama de bits. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como la codificación de información. Entonces, en realidad cada una de estas muestras al final del día tiene un código que uno lo asocia, y después la concatenación de esos códigos. O sea, por ejemplo, aquí pongo los bits asociados al término x de k, que representa la amplitud x de k, estos van acá. Después los bits de la amplitud xk más 1 van acá, a posteriori, y así sucesivamente. Y esto es lo que esencialmente esos ceros y unos que uno utiliza para indexar la amplitud finita que uno va a estar considerando, es lo que uno interpreta como finalmente la digitalización de información. ¿Ya? Entonces, esta parte del muestreo se dan cuenta que es como una etapa previa a la digitalización, pero no es todo el proceso de digitalización. Entonces hay una parte que no vamos a cubrir acá en el curso de señales, que básicamente tiene que ver con un tema de compresión de datos, de digitalización de información, y eso se ve en cursos más avanzados de comunicaciones, ¿ya? En particular toda la parte que tiene que ver con compresión de información o codificación de información. ¿Ya? Pero sin el muestreo no podríamos hacer eso, así que el muestreo es una etapa fundamental, esencial para poder hacer la conversión análoga digital. Bueno, es el contexto, y un poco espero que la motivación haya quedado clara. Lo que ahora vamos a ver es cómo vamos a hacer este análisis. Entonces, en el cómo es donde efectivamente nos damos cuenta que todas las herramientas que hemos estudiado del análisis de señales van a empezar a tener una significancia. Porque la forma de resolver esta pregunta del teorema del muestreo es analizando la señal en el dominio transformado. Entonces aquí viene un primer punto que es importante que entiendan y que lo veamos, dado que ya tenemos conocimiento de las cápsulas anteriores del análisis del dominio Fourier.
Lo que vamos a hacer básicamente es tomar la señal x a de t, llevarla a su dominio de Fourier, llevar al x a de f, la representación de x a de t equivalente en el dominio Fourier. Entonces vamos a asumir en principio que la función x a de t es de energía finita para que la transformada Fourier tenga sentido. Primera hipótesis. Y lo que vamos a hacer simultáneamente es, como aquí tengo muestras, voy a poder hacer lo mismo en xn, pero ojo que xn va a ser la transformada Fourier de una señal discreta. Entonces, la idea de alguna manera es tratar un poco lo que vamos a hacer en la demostración de este resultado, es tratar de llevar ambas señales x a de t y xn al dominio transformado, al dominio Fourier, a su respectivo dominio transformado, porque este es el dominio Fourier a tiempo continuo y sabemos que este es el dominio Fourier a tiempo discreto, donde tengo un rango de frecuencias fundamentales entre menos un medio y un medio, o entre menos pi o pi, dependiendo de cómo uno indexe las frecuencias. ¿Ya? Y una vez que estemos en el dominio Fourier, la idea es utilizar esta relación, que es la relación que vincula las señales, y esta relación está dada en el dominio del tiempo, para tratar de encontrar una relación entre el espectro de xn y el espectro de x a de t. Y vía esa relación, tratar de responder la pregunta 2, que es decir, bajo qué condiciones el espectro de xn me permite recuperar el espectro de x a de t, y como el espectro de una señal o la transformada Fourier es la información que me permite reconstruir la señal en el dominio del tiempo, de esa forma yo recupero x a de t a partir de las muestras. Entonces, todo este análisis que vamos a hacer es resolver esta pregunta en el dominio Fourier. ¿Ya? Para lo cual, todo lo que hemos analizado en los capítulos anteriores es estrictamente necesario. O sea, necesitamos entender la distinción entre transformada Fourier a tiempo continuo, transformada Fourier a tiempo discreto, las propiedades de las transformadas Fourier, el hecho de que una transformada Fourier es periódica, la otra no, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todas las herramientas que utilizamos van a cobrar sentido en el análisis del teorema mostrado. Entonces eso es lo que hacemos. Entonces, como quizá acá dice, análisis del dominio de frecuencia. O sea, un poco la respuesta a entender bajo qué condiciones las muestras permiten reconstruir la señal continua es vía análisis en el dominio transformado, análisis de Fourier. Entonces aquí tiene las dos, entonces vamos a plantear las ecuaciones. Y las dos ecuaciones claves son, en el dominio de tiempo continuo, la ecuación de análisis, esta es la transformada Fourier que conocemos del capítulo anterior, de x de t, en este caso es x a de t. ¿Ya? Tenemos esto, y tenemos las dos ecuaciones, análisis y síntesis, la transformada Fourier y la transformada Fourier inversa. Eso es importante, las dos ecuaciones, 1 y 2. Por otro lado, al mismo tiempo, dado el vínculo que tenemos entre la señal discreta y la señal continua, pero en particular mirando exclusivamente la señal discreta ahora, sabemos las relaciones equivalentes. Tengo la ecuación de análisis y síntesis a nivel discreto. Ahora, fíjense que aquí hay un tema de notación. Aquí pusimos XW, donde W es 2pi por F chica, que es la notación que ocupamos originalmente. Estas dos notaciones son estándares en señal. La gente ocupa para transformar Fourier de tiempo discreto, ya sea W o 2pi por F, pero recuerden siempre que W es igual a 2pi por F y donde F es la frecuencia chica, que típicamente está en el rango menos un medio o 0,1, dependiendo de cuál es el rango de frecuencias fundamentales que uno considere en el caso discreto. Nosotros escogimos típicamente el rango menos un medio, ¿ya? Que está el rango que está centrado respecto a la frecuencia del origen. Entonces tenemos la ecuación de análisis, la transformada Fourier de una señal discreta, y tenemos la reconstrucción, ¿ya? Naturalmente aquí está escrita como 2pi por F y la integral es en df. Y aquí se fijan, aquí está la elección del integral del intervalo de frecuencias fundamentales menos un medio. Entonces, esencialmente estamos equipados con estas cuatro ecuaciones más la relación que me vincula xn y la señal analógica en el dominio del tiempo. O sea, tenemos 5 ecuaciones. Y con esas 5 ecuaciones la idea es que podamos trabajar y llegar eventualmente a alguna conclusión respecto a la pregunta que nos hicimos en este capítulo. ¿Bajo qué condiciones el conocimiento de xn me permite reconstruir la señal continua? X a de t. Muy bien. Entonces empezamos a trabajar sobre estas ecuaciones. Entonces lo primero que hacemos es utilizar la conexión, la conexión entre que xn en realidad es una versión muestreada de la señal analógica, y vía la ecuación 2, en realidad puedo aplicar la ecuación de síntesis de la transformada de Fourier a tiempo continuo, evaluada específicamente en estas muestras, NTS, donde TS es el periodo muestrado. Aquí definimos TS como el periodo muestrado. Entonces, si hacemos eso y evaluamos en la ecuación 2, se van a dar cuenta que van a evaluar
Y si TS lo escriben como 1 partido por Fs, ¿ya? Donde Fs es la frecuencia de muestreo, llegan a esta expresión de acá. Entonces aquí la conexión es que consideramos Fs, la frecuencia de muestreo, como 1 partido por Ts, y de esa definición uno llega a esta expresión de acá, que si se dan cuenta es consistente con la ecuación 2, ¿ya? Lo único que estamos evaluando específicamente en un t igual a nts. Entonces, si evalúan en nts y el t se lo escriben como 1 partido por Fs, se van a dar cuenta que llegan a la expresión que está acá. ¿Ya? Esta expresión de acá. La gracia es que cuando uno hace la evaluación discreta, esto se parece un poco a las funciones exponenciales complejas discretas, porque fíjense que ahora este valor de aquí está evaluado en un n, y de n es un entero. Entonces aquí ya hay una conexión. Esta es la familia de funciones exponenciales complejas de frecuencia f partido por fs, pero discretas, porque están indexadas por los enteros. Y tienen las propiedades de las funciones discretas, que son caracterizadas en un rango de frecuencia fundamental, etcétera, etcétera. Así que ahí es una buena cosa. Ya que hay una conexión ya con la transformada Fourier de tiempo discreto, si bien estamos ocupando la transformada Fourier de tiempo continuo para encontrar esta relación, que es el punto. Entonces, por otro lado, de la ecuación 4, tenemos que al mismo tiempo, o sea, esta es la relación que viene de la transformada Fourier inversa a tiempo continuo y la relación que tengo entre Xn y la señal analógica, pero esta es la relación que viene directamente de la antitransformada Fourier a tiempo discreto. Tengo esto. Es básicamente Xn la integral entre menos un medio del espectro de la señal. ¿Ya? Entonces tenemos eso, y por lo tanto llegamos a la siguiente identidad, porque dado que estos dos objetos son iguales, entonces llegamos a que para todos n los enteros tenemos esta identidad. Esta integral, que es la integral discreta, coincide con la integral continua, pero evaluada en nts, que básicamente es la expresión de acá. Entonces uno empieza a darse cuenta que las cosas se parecen acá, porque fíjense que esta forma acá se parece a esta de acá. De hecho, si uno define f partido por fs como f, en realidad son equivalentes, porque están indexadas por lo entero. La única diferencia es que la integral va de menos infinito a más infinito y esta integral está en un soporte finito. Esa es la gran distinción. Entonces, lo que hacemos acá es un poco analizar este objeto que está aquí. Esta parte de acá la llamamos f tilde de f, de n, y nos damos cuenta que tiene varias propiedades interesantes. De hecho, los invito a demostrarlas, no lo voy a hacer yo, pero son propiedades que ya hemos verificado en las cápsulas anteriores, así que va a ser fácil que ustedes las verifiquen. En particular, que si yo la indexo como función de f, esta función es fs periódica. O sea, si ustedes la desplazan fs, es la misma función, y por ende si la desplazan múltiplos de fs, es la misma función. O sea, este objeto acá que estoy integrando es un objeto que es periódico como función de f, que es la variable que uno está integrando a todo esto. Entonces, si uno explota eso, la idea la idea de este ejercicio es tratar de transformar esta integral en un intervalo indefinido a una integral que se parezca a esta integral de acá, que está definida sobre un intervalo finito. ¿Ya? Y para hacer eso vamos a hacer uso del hecho que esta función es periódica. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a poder transformar esta integral sobre un soporte infinito a una integral sobre un soporte finito, y la relación va a ser muchísimo más directa entre el espectro discreto, porque eso es lo importante acá. Fíjense que la ecuación 5 me da una identidad que relaciona el espectro de la señal discreta con el espectro de la señal continua, que es lo que queremos de alguna manera hacer, encontrar una relación entre los espectros de la señal a tiempo discreto y los espectros de la señal a tiempo continuo, como les mencioné al comienzo. ¿Ya? Y esa relación está aquí en la ecuación 5. O sea, en la ecuación 5 está la clave, de alguna forma, de encontrar el vínculo entre el espectro discreto y el espectro continuo. Y para eso vamos a ocupar esta propiedad. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pescamos la integral y explotamos el hecho que esta función de acá, que uno de los términos que se está integrando es fs periódica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que dividimos la integral en segmentos de magnitud fs. Entonces, y fíjense cómo lo hacemos. Es la sumatoria sobre lo entero de un intervalo de magnitud fs y centrado en kfs, donde k es un entero que va desde menos infinito a más infinito. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es que el intervalo menos infinito a infinito lo estoy dividiendo en segmentos de magnitud fs, ¿ya? Y me estoy centrando en múltiplos de kfs, estoy considerando intervalos de magnitud fs.
centrado. Entonces estoy mirando que la integral indefinida se puede ver como la sumatoria de estos intervalitos chiquititos donde yo voy desplazando en múltiplos de KFS un intervalo de medida Fs, que es lo que, fíjate que es lo que está acá. Lo que está gráfico aquí es precisamente esa integral, y esta sumatoria es la sumatoria sobre todos los intervalos. O sea, estoy ocupando lo que se conoce como la aditividad de la integración. ¿Ya? O sea, una integral ustedes siempre la pueden dividir en dos segmentos. Básicamente la integral sobre un intervalo, ustedes pueden particionar el intervalo en una cantidad finita de segmentos, y la integral completa va a ser la suma de la integral sobre cada uno de esos segmentos. Eso es el principio de aditividad de una integral. Eso es lo que estoy explotando acá. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque quiero sacar provecho del hecho que la función, esta función de acá, que está en azul, es fs periódica. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Hacemos un cambio de variable, defino f tilde igual a f menos kfs, o sea, lo que hago es centrar la integral entre menos fs medio y fs medio, poner el valor, algo de cambio de variable, esto de f va a ser f tilde más kfs, ¿ya? O sea, un poco aquí me estoy moviendo a la posición centrada en kfs para cada uno de los intervalos. Y después, aquí reemplazo lo mismo en este objeto acá, ¿ya? F igual a f tilde más kfs, pero observar que esta función es fs periódica, así que en realidad el desplazamiento en fs puede omitirse y me puedo quedar con la función indexada en f tilde nomás, porque estoy explotando la propiedad 2 acá. ¿Ya? Y esto es súper conveniente porque fíjense que lo que hace es que este término se hace independiente de un poco del k. O sea, al hacer ese cambio de variable, al explotar la periodicidad de la función f tilde, lo que hacemos es que este término se hace independiente del k, y por ende ahora puedo pasar la sumatoria dentro de la integral. Dentro de la integral, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente línea. ¿Ya? Entonces eso es lo que hacemos. Entonces ahora integramos sobre menos fs medio una sumatoria de términos, donde el fs, la función de f tilde f, queda como una constante, porque en realidad ese término era independiente de k. Así que entonces toda esta cuestión la puedo agrupar en un término que llamo... y acá esta cuestión se parece más al término que teníamos en el lado izquierdo, fíjense, porque en el término del lado izquierdo de la ecuación 5, ¿ya? Lo que teníamos era una integral sobre un intervalo finito, ¿ya? De una función multiplicada por una exponencial compleja a tiempo discreto, y eso se parece más a esta expresión de acá. Fíjense que acá tengo una función en un intervalo finito, el intervalo no es precisamente un medio, por eso tenemos que hacer otro cambio de variable, pero esta función acá actúa como un invariante, igual que en el caso del lado izquierdo de la ecuación 5, así que las cosas empiezan a aparecer. Ahora, si reemplazamos específicamente el valor de la función, me queda esto, y me queda este término acá. Aquí estoy explicitando el valor de lo que era, cómo definimos nosotros phi tilde de f de n, era 2j2pi f tilde dividido por fs, ¿ya? Si esto nos damos cuenta que se parece mucho al f chica, de hecho vamos a hacer ese cambio de variable, f tilde chica lo vamos a definir como f dividido por fs, de f tilde igual a df grande dividido por fs. Entonces lo que me da es esta expresión de acá, reemplazo ese cambio de variable en el término de aquí, me queda ahora una integral entre menos un medio, que era lo que queríamos. ¿Ya? O sea, aquí las cosas se empiezan a parecer aún más. Entonces, fs veces una integral entre menos un medio de una sumatoria de términos del espectro de la señal. ¿Ya? Después vamos a analizar un poquito más en detalle cómo interpretar este objeto aquí. ¿Ya? Pero esto es lo que correspondería de alguna manera al espectro discreto, si uno hace la analogía con empezar ya a hacer asociaciones. ¿Ya? El intervalo es lo mismo, este es lo que sería el espectro discreto, ¿ya? Pero aquí hay una relación directa con el espectro continuo, y tengo la misma forma exponencial discreta en ese término acá. O sea, hago el match. Entonces al final del día llego a esta relación. Esto es lo que sería el equivalente a la ecuación 5 anterior, pero ahora con el cambio de variable y todo. Y puse en azul las cosas que hay que asociar, y en negro las que no. Fíjense que al final la asociación es que el espectro discreto, x2πf, está asociado con fs veces la sumatoria de funciones del espectro continuo. Ahora, estas funciones del espectro continuo las vamos a analizar con un poquito más de detalle, cuando mostremos una gráfica para que un poco entiendan qué es lo que está ocurriendo aquí con el espectro continuo. ¿Ya? Y tengo el mismo término RJPFSN en DF. Es un poco aquí lo que hago es cambiar el F tilde por F, pero da lo mismo, la variable de integración es una variable dummy, así que no juega ningún rol. Pero lo importante es que aquí me da, ya tengo una relación directa entre el espectro discreto y el espectro continuo. Y de hecho, por el hecho que esta es la antitransformada de Fourier,
y estas relaciones son iguales para todo n, de alguna manera lo que estoy diciendo es que esto también se comporta como un espectro discreto. De hecho, tiene las propiedades de un espectro por la identidad misma, porque esto es un espectro y eso también tiene que tener la identidad de un espectro. Y la única forma que la ecuación de síntesis se cumpla para todo n es que los espectros sean iguales, y eso es por el hecho que la transformada Fourier es un operador inyectivo. Si ustedes tienen dos señales que tienen espectros distintos, eso quiere decir que las señales son distintas. Entonces, si sus espectros son iguales, las señales tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo aquí, que la antitransformada de Fourier de este espectro coincide con la antitransformada de Fourier de este espectro. Quiere decir que las señales asociadas a estos espectros son iguales, porque esto es válido para todo n. Por ende, los espectros tienen que ser iguales, ¿ya? Porque esa es la lógica del razonamiento, ¿ya? Entonces eso me da una relación mucho más fuerte, porque ahora, dado que esta ecuación es válida para todo n, en particular se tiene que, en realidad, este espectro coincide con este espectro de acá. Y esta es la relación que es la más importante, porque nos da una relación directa entre el espectro discreto, y esto es para todo f entre menos un medio y un medio, que el rango de frecuencia fundamental es discreto, y esta manipulación del espectro continuo, ¿ya? Entonces, de alguna manera, el análisis que hicimos de llevar las cosas al dominio transformado, utilizar la relación que relaciona la señal discreta con la señal continua en el dominio del tiempo y explotar esas relaciones, llegamos a una relación directa entre el espectro de la señal muestreada. Recuerden que esto, no se lo olvide nunca, esto es la transformada de Fourier de Guienne, ¿ya? Por otro lado, el XA es la transformada Fourier del espectro de XA de D. Pero fíjense que el objeto acá hay que analizarlo con un poquito más de detalle, ¿ya? Y eso es lo que vamos a analizar en la siguiente figura. Pero lo importante de la ecuación 6, que yo quiero que se queden con el mensaje claro de este flujo de ideas, es que esta ecuación nos da un vínculo directo entre el espectro discreto y el espectro continuo. Y eso es central. Esa es la gran... de hecho, el gran objetivo de esta clase es llegar a esta expresión y que se den cuenta que efectivamente vía el análisis del dominio Fourier uno puede llegar a una relación directa entre el espectro de la señal muestreada y el espectro de la señal original vía esta manipulación que es una sumatoria infinita sobre los enteros de XA por FS más KBCFS, que vamos a ver que corresponde a pescar el espectro original y generar lo que sería la extensión periódica del espectro. O sea, pescar el espectro, desplazarlo Fs, sumarlo, desplazarlo nuevamente Fs, sumarlo y eso sucesivamente, que es lo que vamos a ver ahora en la siguiente página, para que tengan una idea gráfica de esta operación, que es la que está aquí en el lado derecho de la ecuación 6. Es una extensión periódica de frecuencia Fs del espectro original a tiempo continuo. Y esta extensión periódica es la que es equivalente o igual que el espectro discreto, y eso es importante. Muy bien. Entonces voy a cerrar con un análisis un poco más gráfico de esto, para lo cual me voy a poner en un caso bien especial, que de hecho es un caso escogido con pinza en realidad, porque en realidad voy a escoger el caso especial donde tengo una señal que tiene un espectro de soporte finito. Y esas señales se conocen como las señales de banda finita, o de ancho de banda finito, ¿ya? O de banda limitada. Tiene distintos nombres, pero son equivalentes. Entonces, lo que voy a hacer ahora es analizar esta expresión bajo la hipótesis de que el espectro es de ancho banda finito, o que el soporte de la transformada Fourier vive en un compacto, en un intervalo de medida finita. Y bajo ese contexto quiero entender qué es lo que hace esta operación, esta manipulación, que es lo que le mencioné yo que era la extensión periódica del espectro original. Ahora van a entender por qué por qué la llamo la extensión periódica. Entonces, asumamos por un momento que, y esto es una hipótesis, y en realidad esto es una hipótesis que nos vamos a dar cuenta que tiene mucho sentido pues, cuando queramos entender las condiciones bajo las cuales vamos a poder reconstruir la señal a partir de sus muestras. Asumamos por un momento que el espectro, que el soporte del espectro continuo finito, y más aún que está contenido entre menos Fs medio y Fs medio, donde Fs medio es la frecuencia del muestreo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Tenemos esto. ¿Ya? Asumamos por un rato que el espectro es real, siempre sabemos que el espectro tiene parte imaginaria y parte real, pero asumamos para este ejemplo de que el espectro es real y tiene esta forma. Sabemos que es simétrico para una señal real respecto a la frecuencia central y tiene esta forma, ¿ya?
Y aquí el ancho banda lo que sería, se denotaría el V, que fíjense que es la frecuencia máxima bajo la cual la magnitud del espectro es distinta de cero, en este caso. V se entiende como, y eso se le define como el ancho banda de la señal. Es la máxima frecuencia donde el espectro de la señal, la transformada Fourier, es distinta de cero. Y si ese valor es finito, entonces eso se le conoce como el ancho banda de la señal. Y en ese caso, por la simetría de la transformada Fourier para señales reales, entonces uno diría que la señal está contenida entre menos v y b. Y lo que estamos asumiendo en este caso, en esta hipótesis, es que el v, lo que sería el ancho banda de la señal, es menor que fs medio. O sea, está estrictamente contenido entre menos fs medio y fs medio. Ahora van a darse cuenta que esa hipótesis es súper importante cuando empecemos a mirar qué es lo que hacemos acá en esta parte aquí, con esta manipulación de... ¿ya? Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que este objeto que está aquí al lado derecho, esencialmente es una sumatoria infinita de versiones del espectro original, donde para cada K lo que hago yo es generar el espectro evaluado NF por Fs, donde F vive entre menos un medio y un medio. O sea, si ustedes evalúan F entre menos un medio y un medio, van a estar evaluando F por Fs entre menos Fs medio y Fs medio. Entonces están evaluando el espectro entre menos Fs medio y Fs medio, más un desplazamiento que es KFS, donde Fs es la frecuencia muestreo. Entonces lo que uno tiene que hacer es generar, bueno, aquí esto es un desplazamiento en frecuencia, un KFS, estoy desplazando el espectro a la posición KFS, y centrada en la posición KFS me estoy moviendo entre menos Fs medio y Fs medio, que es cuando yo muevo el F entre menos un medio y un medio. Entonces para acá lo que tengo es que el espectro original está desplazado a la posición KFS, y la estoy proteando entre menos Fs medio y Fs medio respecto al origen. Esa es la lógica. Entonces, en particular, K igual a 0 es un caso importante porque K igual a 0 corresponde a graficar el espectro entre menos Fs medio y Fs medio. Y eso es lo que voy a empezar a ilustrarlo. Estos valores para cada valor de K. Entonces, partiendo por el valor K igual a 0. Para el caso K igual a 0, fíjense que para el caso K igual a 0, este término es 0 y tengo la función equidad evaluado en F por Fs, donde F va entre menos un medio y un medio. O sea, tengo el espectro evaluado entre menos Fs medio y Fs medio y multiplicado escalarmente por Fs. ¿Ya? Y multiplicado escalarmente por esta constante Fs que está acá. Entonces eso es lo que grafico acá, fíjense. Entonces, ahora, la variable de indexación es F, entre menos un medio y un medio. Entonces, en realidad, el rango menos un medio y un medio que estoy ploteando va a corresponder al rango menos Fs medio, porque el F, fíjense en la expresión de acá, está multiplicando Fs. O sea, estoy expandiendo el espectro. ¿Ya? Para el caso K igual a 0, que es lo que estoy graficando aquí en esta función de acá, entonces graficar la función entre menos Fs medio y Fs medio, o sea, este rango lo proyecto acá, pero donde ahora el menos Fs medio corresponde a menos un medio y el Fs medio corresponde a un medio. Y aquí definí el B tilde, que sería como el ancho banda equivalente, que es B dividido por Fs, que es un valor estrictamente menor que un medio, porque estamos asumiendo que B es menor que Fs medio. ¿Ya? Así que si dividen por Fs, les va a dar que este valor es estrictamente menor que un medio y es consistente. Entonces, este sería el término que llamé aquí en rosado, Fs equidad de F por Fs, que es el primer término en la sumatoria. ¿Ya? Entonces, fíjense que el primer término en la sumatoria del lado izquierdo, entonces, para este ejemplo específico, este primer término en la sumatoria, para K igual a 0, corresponde al espectro centrado en el origen de la señal original. Pero la única diferencia es que ahora está reescalado, porque en realidad el rango menos un medio corresponde al rango original menos Fs medio del espectro original. ¿Ya? Porque aquí estoy graficando como función del F, ojo, eso es importante. Si hacemos el mismo análisis para K igual a 1, nos damos cuenta que en realidad es lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es desplazar esta forma a la posición 1. ¿Ya? Y es lo mismo, o sea, ahora el valor va entre un medio y 3 medios, y el ancho banda es B tilde, 2 B tilde en este caso, ¿ya? Porque dos veces B tilde eso, y va a estar estrictamente contenido entre menos un medio y 3 medios por simetría. ¿Ya? Y eso corresponde al valor que está en verde aquí, que es Fs equidad de F menos 1 por Fs, que correspondería al término K igual a 1 aquí. ¿Ya? Disculpen, K igual a menos 1. Disculpen, K igual a menos 1. Sí, porque con K igual a menos 1 tengo menos Fs y me queda F menos 1 Fs, y corresponde entonces a graficar el espectro de una señal centrado en Fs. ¿Ya?
Y bueno, y eso sí pueden hacerlo hasta infinito. Fíjense que lo que ocurre es que de alguna manera están desplazando el espectro original en múltiplos enteros, pero donde corresponden fíjense que respecto a la señal original, corresponde a haber desplazado el espectro original múltiplos de fs. ¿Ya? Fíjense que este objeto que graficamos acá es esencialmente el punto de vista del espectro continuo, pescar el espectro y desplazarlo en múltiplos de fs. Y así se van sumando las siguientes contribuciones. Entonces, este es el caso k igual a 1, a menos 1, este va a ser el caso k igual a 1, y así sucesivamente hasta el infinito. Ahora, lo interesante que nos damos cuenta es que al generar bueno, y voy sumando, porque fíjense que es la suma. Entonces, uno interpreta esto como la extensión periódica del espectro original, porque fíjense que este espectro esencialmente el espectro original centrado en el origen, y el espectro original desplazado en múltiplos de fs en todas las direcciones, negativas y positivas. Y esa contribución, esa suma completa, es la que uno reconoce como finalmente el XF. ¿Ya? Son todas estas contribuciones, entonces las que uno dice, todas estas contribuciones, las versiones desplazadas del espectro original y escaladas por Fs, son las que van a corresponder al espectro original. ¿Ya? Entonces eso, primer punto. Ahora, ojo que este análisis que yo mostré gráficamente lo hice en particular para todo F. ¿Ya? Pero en realidad el rango que me interesa, donde está la relación más específica, es el rango donde F está entre menos un medio y un medio. Entonces, si yo ahora miro este ejemplo, le hace este ejemplo es que bajo esta hipótesis me doy cuenta que las versiones desplazadas del espectro no coinciden, no se sobrelapan. Entonces, el único término que sobrevive de todas estas contribuciones es el término que está centrado en el origen. Y ese es el término que va entre menos un medio y un medio. Y este es el rango frecuencial